Yes. Acepto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patricia, un gusto saludarte y que nos regales este espacio de tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada en tus múltiples responsabilidades de la práctica clínica, del Centro Reikiano de México, la Asociación Internacional de Terapias Reikianas y por supuesto tu vida personal. Y así es que valoro y aprecio mucho que nos regales este tiempo para platicar. Hola Jorge, pues con mucho gusto, siempre es un gusto platicar sobre lo que hago, lo que hacemos. Excelente. Pues no sé si quieras presentarte inicialmente. Bueno, soy Patricia Estrada, tengo mm, muchos años de trabajar como psicoterapeuta. He tenido un camino para muchas personas tal vez raro porque empecé muy temprano antes de estudiar a leer. Y a leer a ciertas personas que hacían cosas no tradicionales en la psicoterapia y a ser muy rigurosa. Entonces aprendí muy temprano cosas, estudié muchas cosas. eh, He tenido la fortuna de ser invitada a varios países a dar clases como Noruega, Canadá, Estados Unidos, Francia. Este, ¿Qué te puedo decir? Soy psicoterapeuta, he trabajado en el ámbito de la prevención, eh, el trabajo social con ciertos grupos, el trabajo individual con pacientes. Este, pues eso, amo mi trabajo. Tal vez es lo más importante, es que amo mi trabajo. Claro, claro, se nota la pasión que tienes en el trabajo y en la prevención, en la salud mental. Pero, ¿en qué modelo apoyas tu práctica, Pati? El modelo que yo sigo es el trabajo reikiano. Reich fue un psicoanalista que entonces tiene una base de psicoanálisis, por supuesto, que desarrolló a partir del psicoanálisis observaciones, se preguntaba qué funcionaba, qué no, y eh, se fue a un modelo en principio basado en la investigación científica, en las respuestas vegetativas del organismo, qué pasaba cuando alguien se enoja, cuando está triste. Ahora está muy de moda hacer esos estudios, pero yo estoy hablando de los años 30, donde era así como muy primario. Por supuesto, había muchos aparatos muy rudimentarios que ahora son como un lujo, ¿no? Lo que se sabía del sistema nervioso era muy poco en relación con lo que ahora sabemos. Y a partir de ahí él fue generando o gestionando una visión que terminó por llamarle funcionamiento ergonómico o, digamos, energético, que es como esta visión de que el cuerpo es energía, esto es la física pura, ¿no? Y todo tiene un valor en ese sentido. Y en su desarrollo, en el marco de la psicoterapia, hizo intervenciones primero personales o individuales, vamos a decir, y de ahí poco a poco fue pasando al ámbito social. Hizo mucho trabajo, tiene un libro muy importante para los economistas, los sociólogos y yo digo también los terapeutas, que es Psicología de las masas del fascismo, que es por qué el pueblo de Alemania votó sí a los nazis, qué es lo que los motivó en términos psicológicos. Hace un estudio muy interesante y bueno, eso es desde el punto de vista de lo social. Y escribió muchos libros tratando de entender cómo la educación, cómo la, la castración de los movimientos de las personas, cómo la represión generaba diferentes cosas, esa es la parte individual y medio social también. Entonces ese es el modelo reichiano. Reich murió muy joven, a los 60 años en Estados Unidos, y entonces seguramente hubiera desarrollado otras cosas, pero no. Entonces, en base a todos los libros que escribió y a sus alumnos, pues hay un movimiento de psicoterapia basado en el trabajo de Reich.
Entiendo. ¿Y cuánto tiempo tienes ya ejerciendo este modelo? Uy, entre como 38 años, 39, 36, tal vez, por ahí más o menos. Tengo 65 años. Wow, muchísimo tiempo. Ya te vamos a Sí, hacer una fiesta de cuarentañera. sí, gracias. Oye, Pati, ¿y dónde realizaste estos estudios? Platícanos. Mira, ah, la psicoterapia como psicoterapia, en un principio, en su origen, no se estudiaba en escuelas. Vale decir que Freud, para hacer sus conclusiones, no fue a una escuela de psicoterapia y menos de psicología, estudió medicina y de ahí fue a ver a Charcot a París, hizo sus observaciones, sus investigaciones. Y Reich hizo lo mismo, fue alumno de Freud, por eso decimos fue alumno de, porque seguía sus seminarios, lo escuchaba, estaba ahí. Y entonces la psicoterapia en sus orígenes no está basada en el centro tal, escuela tal, sino las escuelas era ir a escuchar a alguien, tomar notas, preguntarle, aplicarlo y ver. Y yo así me entrené. No solamente en lo ragiano, también tuve curiosidades, fui a ver a muchas personas, a ver sus trabajos en diferentes momentos. Fui a ver a Cerca Moreno, la viuda de Moreno, fui a ver a, bueno, X, números, montones de personas, este, para ver cómo trabajaban. Y así es como nos formamos, yo creo que la mayoría de la gente de mi generación. En México había escuelas de psicoanálisis, sí, pero en ese momento solamente dejaban entrar a médicos, psiquiatras, Muy que ni restringido el campo, ¿no? sí, muy restringido el campo y ni siquiera Freud hizo eso, porque hay grandes psicoanalistas como Luandrea Salomé, que no era médico ni psiquiatra, sino escritora de otras cosas y poeta. Y tuvo muchas personas así, Freud, pero sí, se restringió el campo en México cuando inició el psicoanálisis. Y entonces había que buscar cómo formarte en el campo de la psicoterapia. Entiendo, entiendo. Algo complejo, ¿verdad? Sí, y entonces yo seguí un poco a la hija de Reich, a Eva Reich, a algunos alumnos como Myron Sharaf, este, quien conocía a Chuck Kelly. Entonces tomé muchos seminarios con ellos, hice miles de notas. Fui a Francia y a Italia a conocer a alumnos de los alumnos de Reich y estuve periodos de tiempo tomando notas, preguntando, haciendo prácticas y así es como me formé como psicoterapeuta. Te puedo decir que hace muchos, muchos años, como que en el 2002, 3, 4, 5 por ahí, en Europa hubo un movimiento al final de los 90 para reconocer la psicoterapia como no como una actividad dependiente de la psicología, sino se generó el Consejo Mundial de Psicoterapia, que está en Viena, y lo que hacían era darte un diploma de primero europeo y luego mundial de psicoterapeuta, donde tenías que demostrar que habías hecho justo esto, haber seguido a un maestro o haber tomado tantos cursos o tal durante algo así como 4.000 horas, o sea, muchas horas de estudio, haber tomado una terapia personal durante mm, igual como 300 horas y haber tomado supervisión igual como 300 horas. Y entonces, aún hoy está este diploma, puede ser acreedor a este diploma de psicoterapeuta a nivel mundial. Tiene el respaldo de la Universidad Sigmund Freud de Viena, ¿no? Wow, qué interesante, qué interesante. Y dentro de todo este trabajo y este estudio, Pati, que has hecho en tu trayectoria, ¿cómo fue tu integración en la intervención familiar?
Mira, en las investigaciones de Reich, de las cosas que hizo, digamos, los últimos 10 años de su vida, no estaba solo lo social, sino lo familiar. Entonces, de pensar en la sociedad, cuando escribió Psicología de las masas del fascismo, empezó a pensar más en la familia y empezó a preguntarse cómo sería un niño sano, cómo serían unos padres sanos, y montó un centro de investigación. Entonces empezó a estudiar mujeres embarazadas con sus parejas, a proponerles hacer un parto natural como una forma de prevención de la neurosis. Yo pensaría ahora también de la violencia, ¿no? Y entonces todo ese trabajo está guardado, y durante muchos años yo inicié muy joven el trabajo con mujeres embarazadas, no en lo que ahora llaman psicoprofilaxis, sino con una visión de la prevención de la neurosis, es decir, que las mujeres pudieran explorar un poco qué les pasaba con el embarazo en relación con convertirse en madres, en relación con el niño que deseaban y cómo sería ese niño en realidad, la diferencia entre el deseo y la realidad, el trabajo con los padres. Y eso lo hice más o menos como de 1990 a la pandemia, ¿no? Wow. Entonces, acompañé yo creo que como a 1000 eventos de nacimientos, no solamente en nacimientos por partos naturales o en agua, todo esto, sino también en cesáreas, y también acompañé a muchas mujeres que habían perdido a sus bebés. Entonces, no es el trabajo de una educadora perinatal, sino es un trabajo de tratar de saber qué sucede en esta pareja, en esta gestión de la familia, para tener el mejor, la mejor experiencia posible de nacimiento, no solamente de un bebé, sino de unos padres y de una familia. Es este momento en que los padres se convierten con su bebé en familia, ¿no? Que se amplía, pasan de dos a tres. Entonces hice eso durante muchos años, además de mi práctica privada, individual, ¿no? De los grupos. Esa fue, yo creo que como un aprendizaje muy grande de qué sucede, las dificultades de adaptación, todo eso. Y como te digo, fueron muchos, muchos, muchos años de acompañar parejas, familias, primer bebé, segundo, tercero, a veces cuarto, quinto, todavía, sí. O sea, todo el proceso de cómo se integra el sistema y los subsistemas marital, Así parental, es. filial. La familia extensa, las dificultades entre los diversos tipos de familias. Entiendo. Qué interesante, Patti. ¿Y hay alguna o algunas experiencias significativas en tu práctica que nos quisieras compartir? Bueno, ha habido muchas. Ha habido experiencias significativas que la experiencia en sí misma, por ejemplo, puede ser muy difícil, como acompañar a una mujer que sabe que su bebé no va a sobrevivir y que decidiera sostener el embarazo y no hacerse un aborto clínico, se llama, ¿no? A mitad del embarazo, sin estar ahí, y ver como el potencial del trabajo, porque si pienso en esta mujer, que a mí me marcó muchísimo acompañarla, sabiendo todo su embarazo, estuve con ella sabiendo que su bebé no iba a sobrevivir y que ella decidiera llegar hasta tener un parto y despedirse de su bebé. Y uno dice, bueno, sí, y luego Claro. que ella tuviera la oportunidad de cerrar esto y poder desarrollarse hasta volver a encontrar una nueva pareja, y tiene 3 hijas, ¿no? Y que esto no fuera como algo que determinara
como el fin de su vida reproductiva, por ejemplo, ¿no? O amorosa, entonces eso es algo que te marca como terapeuta. O muchas experiencias muy conmovedoras de ver que es posible, que la terapia tiene una función, ¿no? Claro, qué fuerte y qué padre que hayas tenido la oportunidad, ¿no? De vivir estas experiencias y acompañar. Y aterrizando todo esto, Pati, que nos compartes, ¿cuál piensas tú que es la trascendencia social de todo este trabajo que has hecho? Mira, actualmente hago diferentes cosas. Por ejemplo, trabajo en Santo Domingo, que es un lugar en Coyoacán de Barrio Bravo, ¿no? Donde hay mucha pobreza, muchos límites, muchísima violencia. Y hago un trabajo para las mamás, básicamente van papás, pocos, porque lo hago en la mañana, de educación emocional. Y entonces igual me hacen la pregunta, pero ¿qué cambia cuando alguien puede decir, me siento irritado, me siento molesto, me siento enojado, o nada más me siento bien o mal? ¿Por qué tan importante? Bueno, porque tienen niños y hay una consecuencia muy directa. Eh, Te podría decir que de estos grupos, el 100% de las mamás o de los papás pegan a sus hijos. Después de nuestras intervenciones en grupo con ellos, dejan de pegarles o se tardan más. Pues en lugar de que sea un evento muy cotidiano, se pospone. De nuevo, ¿y eso qué? Bueno, pues esos niños tendrán más cercanía con sus papás y pensamos, tendríamos que esperar 20 años, ¿verdad? Que tendrán menos violencia en sus tratos entre ellos mismos, como parejas, como familias. También todos estos nacimientos a los que acompañamos, no te diría que todo es miel sobre hojuelas. Yo sé que alguno de estos niños que acompañé se suicidó, por ejemplo, pero también sé que hay otros que hicieron pareja, ¿no? Y que están bien y que tienen sus niños y que tienen, dirían sus papás, como más cuidado entre ellos como pareja. Inclusive tengo esta experiencia curiosa de que dos niños que yo acompañé a su nacimiento, como promovimos mucho que las familias tuvieran contacto entre sí después de acompañarse en el embarazo. Entonces muchas parejas que hicieron esto como de, nosotros creemos en algo más suave o más ah, tranquilo o más cuidadoso, pues se siguen viendo aunque sus hijos tienen ahora 30 años, ¿verdad? O más de 30 años. Claro, Entonces se wow. hicieron amigos y entonces cuando uno habla de sistemas familiares, está el sistema donde naces, está el sistema que creas, pero están estos otros momentos en que te encuentras con personas afines en algo y donde puede haber una gestión de un nuevo sistema para algo. Entonces estos contactos, yo me acuerdo que en el 95, 98, 2000 hacíamos, por ejemplo, comidas para madres que lactaban. Entonces era, un sábado cada X tiempo, pues cada quien traiga algo para compartir. Y entonces esta cosa de establecer un contacto, uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la terapia, no? Como que la terapia es diferente. Bueno, pues lo que pasa es que cuando alguien tiene muchas dificultades en su familia, pero tiene un grupo alternativo, hay algo terapéutico en ello. Oh, claro. Enrique Pichon Rivière, que fue un psicoanalista muy importante que trabajó con los grupos operativos en Argentina, decía algo que a mí me gustaba mucho y era, todas las terapias tienen algo de educativo, todo lo educativo tiene algo de terapéutico. Y yo pensé, bueno, sí, y ambos tienen algo de gestionar algo alternativo en la vida de una persona. Entonces, la gestión de estos grupos donde las personas se encontraban para algo tan simple como hablar de cómo les estaba yendo en la lactancia
y que interviniéramos y dijéramos, ¿y qué te pasa con eso? ¿Y cómo te sientes? O tus papás están en contra de la lactancia, pero tú quieres lactar, tu mamá piensa que, uy, qué horror, se le van a caer los pechos, le van a quedar horribles, mejor no lactes, mi amor, yo no te lacté, entonces no, no amamantes, ¿no? Claro, A tener un grupo de soporte, llevar, poder realizar eso, pues yo creo que se generan cambios sociales. Entonces, creo que nos hemos ido deshumanizando. Yo ujú, creo que nos hemos ido desinformando. Yo cuando veo que la gente de 20 años quiere informarse de algo y busca TikTok, pienso que es una desgracia para la humanidad porque hay muchas cosas que son falsas, claro, pocas que son reales y pocas que buscan ayudar a la persona a estar mejor, a desarrollar algo. Todo es como en beneficio del que hace el video, no en beneficio del otro, ¿no? O en beneficio de una marca, o de que consumas, o de que hagas algo y no lo que aprendas a pensar. Entonces yo creo que estos grupos han tenido una consecuencia en ese sentido, como de educar de una forma diferente. claro. Y ahí estriba todo esto de el impacto social de todo esto que nos compartes. Y creo que se aplica muy bien todo esto de lo que nos hablabas en cuanto a la prevención de la neurosis y el contacto, que son conceptos muy reichianos aplicados a Sí. los contextos familiares. Patricia, te agradezco muchísimo, muchísimo, ¿no?, de esta entrevista. Como te decía hace un momento, sé que estás muy ocupada con mil cosas, pero valoro mucho el que te des este tiempo, nos compartas estos conocimientos y espero que tengamos oportunidad de seguir compartiendo en otras actividades y proyectos que tenemos ahí en común. Vale. Pues que tengas un lindo día, Jorge. También tú, Patricia, gracias.